Un chico descubre que su compañera de clase, la abeja reina de la escuela, tiene un gran poder oculto que la hace ver perfecta. Puede regresar en el tiempo y evitar cometer errores. Sin embargo, su método para activar esta habilidad es bastante inusual, ya que debe quitarse la ropa interior. El anime comenzaría cuando nuestro prota, Koushi Shirota, decide almorzar en una bodega, hasta que de pronto entraría la presidenta del consejo estudiantil. Él se esconde, pero lo que ve lo deja en shock. Ella se quita la blusa, revelando sus enormes atributos, y luego se pone un sostén. Nuestro prota, confundido, no entiende por qué no lo llevaba puesto antes, sin saber que acababa de presenciar algo que se suponía que no debía ver. Más tarde, en la clase de matemáticas, el profesor comenzó a devolver los exámenes. Koushi recibió el suyo y al ver que sacó un 52, se alegró como si hubiera logrado una gran hazaña, ya que para él era su mejor nota hasta ese momento. Pero la atención de todos se centró en Takane, cuando el maestro, con un tono serio, dijo que esta vez estaba decepcionado porque no había sacado un 100. La clase entera quedaría en silencio. Era la primera vez que la chica perfecta cometía un error, y justo entonces ocurrió algo completamente fuera de lo común. Takane, sin decir una palabra, se levantó la falda quitándose su ropa interior, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, todo el aula se cubrió de una oscuridad extraña, como si el tiempo se detuviera por completo. En cuestión de segundos, todo volvió a la normalidad. El profesor volvió a llamar a Koushi, como si nada hubiera pasado, y le pidió que recogiera su examen una vez más. El chico, aún confundido, se acercó y al ver su hoja, seguía teniendo el mismo 52. Pero lo más impactante fue que la pelo morada ahora tenía un 100 perfecto. Era como si su error nunca hubiera existido, así que decide sacarse de dudas y se dirigiría al consejo estudiantil para saber de una vez por todas qué era todo esto que había ocurrido. Al llegar, se encontró con la presidenta completamente sola. Sin rodeos, le comentó que él había visto su calificación anterior, un 98 en matemáticas. En ese instante, la chica cambió por completo su expresión y con un tono serio le preguntó si le había contado a alguien más. Él, algo nervioso, respondió con sinceridad que no tenía ni siquiera amigos a quienes contarles. Aquella respuesta la desconcertó, ya que no podía creer que alguien hubiera notado su poder y mucho menos sin que ella lo notara. Se acercó a él como queriendo romper la tensión entre ambos, pero Koushi, en un intento de aclarar las cosas, le dijo que solo había visto el examen sin querer. Sin embargo, Takane no hablaba del examen, se refería a algo mucho más embarazoso. Lo miró fijamente y le preguntó si acaso le había visto sus melones en el almacén. Koushi, completamente asustado por la situación, no supo qué responder. Entonces Takane, viendo su nerviosismo, decidió ofrecerle un poco de alivio. Con una actitud más tranquila, le propuso conversar para aclarar todo lo ocurrido. Para romper el hielo, le ofreció un pequeño vaso con agua. Koushi aceptó, pero sus nervios eran tan intensos que, sin querer, terminó derramando el agua al suelo. Por suerte, Takane logró moverse a tiempo y evitó que la empapara. Al ver lo alterado que estaba, la presidenta le pidió que se relajara, ya que su aura parecía completamente invadida por el miedo. Para ayudarlo a calmarse, decidió darle un ejemplo que lo hiciera entender mejor lo que estaba pasando. Para explicarle de forma clara cómo funcionaba su habilidad, Takane se quitó la blusa y le pidió a Koushi que prestara mucha atención. Luego, sin más, se deshizo también del sostén, revelando nuevamente sus atributos. En ese instante, todo a su alrededor se tornó negro. Una oscuridad absoluta los envolvió por unos segundos y luego, como si nada hubiera pasado, todo volvió a la normalidad. Ahora Koushi se encontraría en el suelo, confundido, como si el tiempo hubiera dado marcha atrás. Takane, con tranquilidad, le preguntó si ya había notado lo que acaba de suceder. Él apenas comenzaba a asimilarlo, pero ahora vería que la pelo morada estaba completamente mojada. La presidenta, empapada, le comenta que fue él quien le echó el agua encima y que si no quiere que le dé un resfriado, debería dejar de quedarse ahí parado y ayudarla a secarse. Nuestro prota, completamente nervioso, no podía creer que estaba
estaba a punto de manosear a la mismísima Takane. Mientras él titubeaba, ella lo miró fijamente y le preguntó si ya había entendido lo que faltaba para completar el rompecabezas. Koushi, aún confundido, no tenía idea a qué se refería. Entonces Takane, sin más rodeos, tomó su mano y la colocó directamente sobre uno de sus pechos. Le preguntó si ahora lo comprendía, pero Koushi, atónito, solo pudo pensar en lo suave que se sentía. La presidenta, al ver su cara de tonto, le soltó una patada para que dejara de ser tan vulgar. Luego, levantando un poco su blusa, le muestra directamente que no lleva sostén y le revela por fin el secreto: su habilidad especial. Cada vez que se quita su ropa interior, puede regresar el tiempo para corregir errores. Le explica por qué él fue capaz de recordar todo. Resulta que la ropa interior que se quita desaparece por completo, se desvanece, y por alguna razón extraña, las pocas personas que han llegado a verla sin ropa conservan los recuerdos del cambio en el tiempo. Es entonces cuando, con total seguridad, la presidenta revela el origen de su habilidad. Según ella, tiene ese poder porque simplemente lo merece. Siempre ha sido la mejor en todo, la estudiante más destacada, la más admirada en la escuela y, para colmo, con un cuerpo tan perfecto que deja en evidencia a todas las chicas feas y planas. Takane le cuenta que su habilidad despertó cuando apenas estaba en primaria, después de cometer un pequeño error que jamás pudo aceptar. En aquel entonces ya era reconocida como la mejor deportista de su grado, pero durante el festival atlético algo salió mal. Iba participando en una carrera de relevos. Estaba en segundo lugar, con la meta de alcanzar a la corredora de adelante. Sin embargo, esa misma mañana había comido algo en mal estado, lo que afectó por completo su rendimiento, no pudiendo correr a su máxima velocidad, y al final, cuando cruzó la meta, terminaría en segundo lugar. Eso fue demasiado para ella. Como una niña malcriada, rompió en llanto desconsoladamente. Tanto que incluso llegó a orinarse del estrés. Fue entonces cuando, en plena frustración, se quitó la falda y luego la ropa interior, y justo en ese instante lo sintió. Una oscuridad intensa la envolvió por completo, como si el tiempo se detuviera, y en un parpadeo todo volvió a la normalidad. Pero esta vez la historia era distinta. Había cruzado la línea de meta en primer lugar. Nuestro prota seguía completamente confundido por todo lo que acababa de escuchar, pero Takane, con ese aire de superioridad que la caracteriza, le explica que si ha decidido contarle todo esto es por una razón muy simple. Cada vez que usa su poder, su ropa interior se desvanece por completo, y para ella estar cargando repuestos todo el tiempo es una molestia innecesaria. Por eso, alguien como él, que jamás vería a alguna chica sin nada, por lo patético que es, mínimo podrá verla a ella. Así que, sin más rodeos, le propone que se convierta en su closet personal, es decir, será el encargado de llevar siempre su ropa interior por si llega a necesitar cambiarse en cualquier momento. Nuestro prota no estaba del todo convencido con la propuesta. Le responde con sinceridad, diciéndole que al final él no gana nada real con todo eso, ni siquiera ver sus enormes atributos todos los días le parecía suficiente recompensa. La presidenta, confiada, le dice que tal vez no lo está viendo bien. Si empieza a pasar tiempo con la chica más popular de la escuela, su reputación podría mejorar bastante, pero ni siquiera eso lo hace cambiar de opinión y, sin dudarlo, la rechaza. La Pelo Morado no puede creer que un perdedor le haya rechazado. Le parecía imposible y, frustrada, intenta detenerlo rápidamente, pero en ese momento Koushi tropieza y por accidente termina cayendo encima de ella. En un intento de venganza, la presidenta toma la mano de Koushi y la coloca sobre sus pechos, pero de pronto, sin previo aviso, suelta un fuerte grito que resuena por todo el lugar. Varios estudiantes que estaban cerca escuchan el escándalo y corren al salón. Al entrar, se encuentran con la presidenta en el suelo y el chico sobre ella. Sin entender nada, lo sujetan de inmediato para evitar que escape y rápidamente llaman a la policía. Nuestro prota, desesperado, le ruega a la presidenta que explique lo que realmente pasó, pero ella, con total calma, les dice a todos que él la tiró al suelo y trató de hacer cosas sucias con ella. Es en ese momento cuando Koushi comprende que todo fue una trampa por no acceder a ser su closet personal.
Desesperado por no terminar en la cárcel, nuestro prota le ruega a la presidenta que use su poder para regresar el tiempo, aceptando pero no por compasión. Le pone una condición clara: deberá pedirlo como su esclavo y jurarle lealtad absoluta como su closet personal. Nuestro prota sin salida no tiene más opción que aceptar. Entonces, sin dudarlo, Takane se quita el sostén, provocando una vez más esa oscuridad absoluta que envuelve todo por unos segundos, hasta que, como si nada hubiera pasado, el tiempo regresa al punto anterior. Ahora están solos en la sala otra vez, nada ocurrió para los demás, pero para Koushi las cosas cambiaron para siempre. Desde ese momento se convierte oficialmente en el esclavo personal de la presidenta. Takane, con su típico aire de superioridad, le dice que debería sentirse agradecido. Después de todo, no fue arrestado. Él le recuerda que todo esto fue culpa suya. Pero la chica, sin perder la compostura, le advierte que si sigue quejándose, se quitará nuevamente su sostén y ahora sí irá a la cárcel. Koushi, resignado a su nuevo rol, intenta retractarse, pero ya es demasiado tarde. Ahora tiene una dueña y para ponerlo a prueba, Takane le da su primera misión. Le dice que debe ayudarla a ponerse su sostén, ya que se la quitó para salvarlo del arresto, y no haría nada por alguien que no sea útil. Nuestro prota estaría demasiado nervioso, pero no tiene opción, así que ella le ordena buscar su ropa en la mochila y colocársela con sus propias manos. Aunque se resiste, termina obedeciendo. Eso sí, lo hace con los ojos cerrados, intentando mantener la compostura y no mirar de más. Takane nota ese gesto y, aunque no lo admite, parece gustarle su actitud respetuosa.